Bueno, entonces un saludo para todos. Vamos a continuar con el tema, ¿cierto? De proporcionalidad. Entonces, estábamos nosotros, o quién me recuerda qué es proporcionalidad, o un ejemplo de proporcionalidad. Pueden explicármelo con un ejemplo. Eso fue lo que nosotros hablamos la tutoría anterior. Cuénteme, ¿qué será eso? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come eso? Entonces, ¿es qué? O un ejemplo, denme un ejemplo de proporcionalidad. Eh, Cuando, digamos que, a ver, eh, digamos que tenemos 10, no, tenemos un bulto de frutas, ¿sí? Variadas, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos ahí 10 manzanas, eh, 4 peras, mmm, 11 granadillas y el total, o sea, el total de frutas que hay en el bulto, pues por ponerlo así, son, digamos, 14, no, 14 no, perdón, pongámosle, Van 35. sí, por ahí, entonces pongámosle 50, ¿sí? Listo. Entonces, lo de las manzanas, lo de las peras, granadillas, ya dije, ¿qué más? Entonces, cuántas, cuántos duraznos hay? Ya. Bueno, más o O, menos, más o menos. Si quieres te ayudo un poquito con lo del bulto de las frutas, ¿sí? Digamos que, puede ser. digamos que si decimos, hay el triple, hay el triple, por decir algo, de fresas que de manzanas, entonces ahí estaríamos diciendo que hay 30 manzanas, ¿cierto? Perdón, el triple de fresas que manzanas, 30 fresas y 10 manzanas, ¿sí? Entonces hay algo ahí proporcional. Recuerden que las proporcionalidades es como una división, ¿no? Entonces ahorita cuando vayamos a ver ejemplos van a entender mejor este tema. Entonces vamos a ver regla de 3 simple directa. ¿Listos? Que también lo podemos encontrar como proporcionalidad directa. ¿Listos? Proporcionalidad directa. Entonces, esa proporcionalidad directa. Entonces, ¿qué se caracteriza? Se caracteriza que cuando una magnitud aumenta, ¿sí? En la misma proporción a otra magnitud, la otra también debe aumentar. Entonces, voy a escribir aquí algo, como para que... Entonces, aquí ambas aumentan, ¿sí? O ambas disminuyen. Le cambiamos el color, que eso está rojo. Y ahora sí. O ambas disminuyen. Bueno, vamos a ver un ejemplo y me van a entender mejor esto. Entonces, regla de 3 simple directa es como un subtema de la proporcionalidad, ¿sí? Estoy seguro que este tema ustedes ya lo han visto en química, digamos, para las unidades, en física también, y en general en matemáticas, ¿sí? La regla de 3 simple se utiliza mucho. Entonces, vamos a un ejemplo fácil. Entonces, venga, se los dicto acá. Si 5 niños se comen, bueno, digamos con las frutas, se comen 15 fresas, ¿sí? ¿Cuántas fresas se comen 10 niños? Eso se puede hacer de lógica, ¿no? ¿Cuántas fresas se comen 10 niños? Si comen proporcionalmente, ¿no? Entonces, si comen proporcionalmente, ¿no? O sea, no que uno comió más que el otro ni nada. ¿Cómo se desarrolla eso? Muy sencillo, miramos el planteamiento. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces se hace de la siguiente manera. Colocamos 5 niños, ¿sí? Se comen 15 fresas.
¿Listos? Ahora nos preguntan cuántas fresas se comen 10 niños. Entonces dejamos aquí 10 niños, ¿sí? 10 niños. Y aquí vamos a colocar X. ¿Por qué colocamos X? Porque nos están preguntando cuántas fresas se comen estos 10 niños. De lógica, si comen proporcionalmente y 5 niños comen 15, pues 10 niños van a comer 30. Pero vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a que eso sea, o que digamos nos dé 30, porque este problema está muy sencillo, pero recuerden que yo puedo tener decimales, puedo tener otro tipo de números o muy grandes, entonces ahí sí ya la lógica no podríamos utilizarla tan fácil. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Muy fácil. Entonces, escribimos acá, X es igual, ¿sí? Recuerden que se multiplica, ¿sí? En diagonal, en cruz, que era lo que llamábamos la regla fundamental de las proporciones. Y entonces esto sería igual a 10 niños multiplicado por, yo voy a colocar un paréntesis, por 15 fresas. ¿Listos? Y abajo colocamos 5 niños. Recuerden que siempre se coloca debajo el que está diagonal a X, ¿sí? Porque en realidad pues esto es una ecuación, que era lo que veíamos la anterior clase. Entonces, ¿qué desarrollamos ahí? Entonces se van niños, ¿cierto? Con estos niños. Pues ¿por qué? Pues porque nos están preguntando fresas y nos quedaron las fresas. Si yo, por ejemplo, coloco aquí fresas y elimino fresas con fresas y me doy cuenta que me están preguntando fresas, pues hubo algo que planteé mal, ¿sí? Y pues, ¿eso cuánto nos da? Pues simplemente nos da 10 por 15. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 150, ¿no? Y 150 dividido en 5, pues nos da 30 fresas. ¿Listos? 30 fresas. Que eso era lo que habíamos dicho de lógica. Preguntas, dudas, inquietudes. Muy sencillo, ¿cierto? 30 fresas. ¿Sí? ¿Nada de dudas por el momento? ¿Me quedé solo? ¿Será que me fue la señal o sí me están No, escuchando? nada, nada de dudas. Bueno, Aquí listo. No, por bien, este bien, lado, profe. Muy bien, muy Muy bien. bien. Ahora uno más extenso, más difícil. ay, Listo. Bueno, tranquilos, tranquilos que, mejor dicho, ya he visto los... Bueno, entonces vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a hacer proporcionalidad inversa. Proporcionalidad inversa. Bueno, ahí escribí mal, pero inversa. Y voy a ponerles un ejemplo. Entonces, hagamos ese ejemplo a ver. Borramos esto. Entonces, si tres trabajadores, si tres trabajadores pintan una pared en 5 días, ¿sí? Vamos a imaginar que es una pared inmensa, ¿sí? ¿Cuánto se demoran? ¿Cuánto se demoran 6 trabajadores? Entonces, vayan haciéndolo, a ver cómo quedaría eso mientras yo borro acá esto. ¿Listo? Si 3 trabajadores pintan una pared en 5 días, ¿sí? ¿Cuánto se demoran 6 trabajadores? Bueno, algo que no coloqué ahí, pues por el espacio, trabajando proporcionalmente, ¿no? Aquí no se cumple eso que dicen por ahí, hay veces que entre más vacas menos leche, porque se ponen a hablar y se ponen... No, aquí vamos a imaginar que todos trabajan proporcionalmente, o sea, igual, ¿sí? Les rinde lo mismo, entonces, cuénteme cuánto les da eso. Bueno, mientras tanto yo lo voy planteando. a mí me da 10 días. Bueno, 10 días. 3 trabajadores
Ay, no, mentiras. ¿Cierto? Ay, Pinta en la no, pared lo hice mal. en 5 días. Ah, pero venga, cuando Se demoran 2 días. Yo qué estoy haciendo mal. Bueno, pero Buenas ¿cómo? tardes, noches, profe. Buenas Yo noches, ¿con hice quién mal. me comunico? Con José García, profe. Es que acabé de salir del trabajo. José García, ¿cómo me le va? Tranquilo, no hay problema. Ay, cierto que usted me recordó algo con alguien que me dé por ahí para subir el Pro- parcial. Dejémoslo para subirlo la sí, otra semana, profe, ¿listo? pero como el jueves no tuvimos clase, ¿recuerda? Sí, 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 a mí me Digo, acordó. sí, Dejémoslo para sí. el martes. Bueno, profe. El martes les cuadro Incluso, la fecha a los dos. ¿Listo? bueno, profe. Bueno, Incluso todavía estoy aquí en mi trabajo, no he salido. A ver. bueno, ahí me en el celular. Bueno, entonces, eh, ¿qué? ¿Cuántos se demoran? 6 trabajadores ahora. 6 trabajadores. No, no puede ser. Bueno, aquí ya alguien me dice que no puede ser. Ujú. ¿Qué opina No me, Dayana? no me, no me da a mí. Algo estoy haciendo mal. ¿Qué opina Dayana? ¿Qué opina Diego? Profe, lo estoy haciendo hasta ahora. Bueno, ¿quién más? A ver, alguien que me quiera. Bueno, José García, pues acaba de llegar para que lo corchamos. Pero, Profe, sería 3 por ¿con quién 5, hablo? 15, dividido 6, pero con Zenaida, Ah, cómo dividimos 6, Zenaide, tú eres 15 también en la del 6? parcial, ¿no? Recuérdame el martes y darles una nueva fecha para que Sí, lo sí, suban, ¿listo? señor. Bueno, qué pena que te interrumpí. 3 días Ok, y Cuéntame, profe. medio, profe. Zenaida, pero regálame un momentico. Buenas noches, profe. Yo también estoy pendiente por parcial también. Qué pena. Pero, ¿usted tiene excusa o algo? 3 días y ¿Con medio quién, no se demoran con quién habló? esos trabajadores, profe. 2 días. ¿Quién José habló del García, parcial? Perdón, es ¿quién que habló del eso ya. parcial? John Barrera, es que hasta ahora me he podido conectar con las clases, Bueno, porque es que estaba necesito que se trabajando comunique por al lado de chat los porque es municipios y que, no pues, había internet. necesito que se comunique al chat, ahí lo hablamos porque es que los que tienen permiso ahorita pues son Zenaida y José García, las otras situaciones pues ya las analizamos más adelante a ver qué me dicen los directivos. Bueno, ahora sí, sigamos con Profe, el a ver, problema. yo he hablado con la doctora. Regáleme, Listo. sigamos, por favor, después ya le dije que hablamos después. Cuénteme, ¿cómo vamos con el problema? ¿Alguien iba a hablar sobre el problema? Pues, profe, pues 2.5 días, 2 días y medio. 2 días y medio. O sea, Bueno, 3 días y medio. muy dos. bien, no, 2 días y medio, póngale cuidado. Por lógica, Dos días y medio, 2 días y medio. 2 días Sí y está medio ¿cómo me se da bien. también. plantea? Yo lo estoy planteando como decía el profesor y no me da. A mí también me Solo da se está tocando un paso y son 2 días y medio. Póngale cuidado. Por, Si yo, por lo, lógica, da 2 días. si yo coloco 3 trabajadores multiplicado por 5 días, ¿sí? Y eso lo dividimos en 3 trabajadores, ¿sí? Me da Como lo 10. estábamos haciendo ahorita, 3 trabajadores. Sí. Eso nos daría ¿cuánto? 6 por 5, 30, se van trabajadores y nos da 10, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que 30 dividido en 3 me da 10. Y eso es como ustedes lo mismo lo vieron de lógica, no, pero es que si 3 trabajadores pintan en 5 días, en 6 pues se van a demorar menos, ¿cierto? Es lógico. Entonces, muchachos, eso es lo que se llama proporcionalidad inversa. Ojo con eso. Entonces, pónganle cuidado qué hacemos ahí. Nosotros hacemos el siguiente cambio, ¿sí? Lo primero que hacemos es leer el problema y luego identificar si es directa, ¿cierto? O es inversa. Y entonces, ¿cómo hacemos para saber si es inversa? Ojo, fácil. Si una magnitud aumenta, Dios, se me está dañando. Si una magnitud aumenta, la otra disminuye. ¿Listos? O viceversa. Si una disminuye, una magnitud disminuye,
¿cierto? Y la otra aumenta, ¿sí? ¿Qué sucede? Es proporcionalidad inversa. Y entonces póngale cuidado qué es lo que tenemos que hacer ahí. Bueno, voy a borrar esto porque esto no es directa, esto está mal. Uy, creo que borré algo que no tocaba. Listos. Listos. Entonces, póngale cuidado cómo se desarrolla. Lo que yo les decía. Primero nos damos cuenta de que es proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Porque si aumentan los trabajadores, no puede aumentar el tiempo, tiene que disminuir el tiempo, ¿sí? Entonces, pum, me doy cuenta que es proporcionalidad inversa, ya no va a ser directa. Miren en el ejemplo de los niños con las fresas. Aumentaban los niños y lógicamente aumentaban las fresas, ¿sí? Entonces, en este caso no. Si aumentan los trabajadores, obligatoriamente, al trabajar proporcional, tiene que disminuir el tiempo. Y entonces, ¿qué sucede? Que esta X es como si la pasáramos para arriba y este 5 lo pasamos para abajo. Los cambiamos de lugar. O sea que esto realmente nos quedaría, entonces, esto nos quedaría 3 sobre 6, ¿sí? Esto sí sigue igual. En algunos textos les recomiendan cambiar acá. Si cambian estos dos, dejan estos igual, ¿sí? Pero aquí vamos a cambiar estos dos de lugar. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aquí colocamos una X y aquí colocamos el 5, ¿sí? Es decir, la X la pasamos para arriba. Y ahora sí desarrollamos esa X. Entonces, X es igual a 6, entonces vamos a hacerlo acá, ¿sí? A 6 trabajadores, y o ese lo pasamos a dividir. ¿Cómo es la cosa? No. ¿Cómo hago yo esa regla de 3? ¿Será que sí o será que no? Bueno, 3 trabajadores por 5 días. Bueno, ahorita les explico eso, tranquilos. 5 días. ¿Listo? Y lo pasamos a dividir sobre 6 trabajadores. Démoslo así, 6 trabajadores. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que resulta que la X mire para donde pasó, aquí para arriba. No se les olvide que el que pasa a dividir siempre es el que queda diagonal. Si la X queda aquí en el 5, el que pasaría a dividir sería el 3. Si la X queda aquí en el 6, el que pasaría a dividir sería la X, ¿sí? Si la X fuera el 3, aquí arriba, el que pasaría a dividir sería el 5. Entonces, como la X está acá, el que pasa a dividir es 6. Y se multiplica lo de arriba. Recuerden que esto se hace en cruz. Entonces, si ustedes desarrollan esa operación, ¿sí? Ahí sí ya vamos a obtener lo que ustedes dijeron por lógica, ¿sí? Se va a trabajadores, queda días, 3 por 5, 30, ¿cierto? Perdón, 15, qué pena. 15 dividido en 6, ¿cuánto nos dará? ¿Cuánto nos da 15 dividido en 6? 2.5, 2,5. Y ahora sí es lógica la respuesta. ¿Listos? 2,5 días. Bueno, entonces, entendida la diferencia entre proporcionalidad directa e inversa, entonces la directa o ambas aumentan o ambas disminuyen. Profe. Perdón un momentico. Profe, una pregunta. ¿Esta clase la están grabando? Sí, claro. Bueno. Ah, profe, es que yo estoy con el internet trabajo, entonces ya salí del trabajo. Bueno, listo, está bien. Por favor, no me interrumpan así cuando estoy explicando, porque es que vean que esto es complicado y yo tratar de llevarlos al mismo y... Bueno, nuevamente, les estaba diciendo, la proporcionalidad directa, ambas aumentan, ambas disminuyen. ¿Listos? Ambas aumentan, ambas disminuyen. Mientras en la proporcionalidad inversa, una aumenta y la otra disminuye, o viceversa. Una disminuye, la otra aumenta. A ver, concentradito les voy a poner un ejemplo. Digamos, el desempleo, si aumenta el desempleo, ¿sí? Yo puedo llegar y decir que aumenta la pobreza. Entonces sería directo, porque ambas aumentan. ¿Sí me hago entender? Si aumenta el desempleo, aumenta la pobreza. Ahora, un ejemplo, pero ahora lo vamos a hacer inverso. Si aumenta el desempleo, ¿disminuye qué? ¿Qué podría disminuir? La capacidad de empleo de las personas, ¿sí? Entonces, la ocupación laboral de las personas,
o si aumenta el desempleo, ¿sí? Algo que disminuye, a ver, ahora sí, alguien que participe. Se aumenta el desempleo, que disminuye La capacidad de pago. la capacidad de La pago, pero algo capacidad que de está pago. pasando en Yopal, disminuye la seguridad, ¿no? Entonces, si no hay empleo, ¿cierto? Pues la gente a veces le toca hacer cosas que no quieren. Entonces, eso es, ahí acabé de colocar un ejemplo, ¿cierto? Donde se ve la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Entonces, ahora que ambas disminuyen, por decir algo, eh, si disminuye la cantidad de comida, ¿cierto? Sí, por decir algo, llegaron un mal tiempo y dañó las cosechas, ¿sí? Entonces, si disminuye la cantidad de víveres, pues va a disminuir ¿qué? ¿Qué podría disminuir? La salud de las personas, ¿no? Porque si lógicamente no hay comida y uno no come, pues lógicamente ya mucha gente se va a enfermar, van a haber niños por desnutrición y esas cosas. Ahí es directa porque ambas están disminuyendo. Disminuye la comida y disminuye también la salud. Bueno, ahora, aquí en este caso, que disminuye, pero la otra aumenta. Entonces, vamos a hacer algo también la misma. Digamos que disminuye la comida, ¿sí? La producción agrícola. Entonces, no hay alimentos. ¿Qué puede aumentar? Entonces, aumenta. El hambre. ¿Ah? La escasez. El hambre, el hambre. Bueno, O aumentan las enfermedades. aumentan las enfermedades. Eso, ya me estoy haciendo entender. O sea, uno tiene que saber leer bien el problema y determinar si es directa o inversa. Ahora, si es directa, no se hace este cambio que yo hice acá. ¿Sí? Me quedo con una carita. Si es directa, se hace como hicimos el anterior. Pero si es inversa, tienen que hacer este cambio. ¿Claro? Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Esto se aprende, ejemplo. Hay tres diferencias, hay tres características principales de cada uno. Entonces, bueno, vamos a borrar esto acá. Borramos por acá y ya hagamos otro ejercicio. ¿Entendido cuál es la diferencia entre proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer Sí, pero ejemplo. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. En la directa, las dos aumentan o las dos disminuyen, y en la inversa, una aumenta y la otra disminuye. O viceversa, ¿no? Si una disminuye, la otra inversa. Aumenta. Entonces, recuerden que estos son magnitudes, ¿no? Que se pueden ¿qué? Que se pueden medir, ¿no? Eso se llama cuantificar. Recuerden que cuantificar es como que lo podamos medir o lo podamos contar, ¿sí? Más que todo contar. En matemáticas, medir se relaciona más como con la geometría, ¿cierto? Mientras contar se refiere más a los números, ¿sí? A la parte numérica. Bueno, entonces, a ver, hagamos un problemita de física. Si un vehículo se desplaza, vamos a hacerlo fácil, no entrar todavía, se desplaza a 80 kilómetros por hora, ¿sí? A 80 kilómetros por hora, uniformemente, ¿sí? O sea, constante, se desplaza constante. Vamos a colocarle más bien aquí constante, ¿sí? No le pegues a Pandora. Constante. ¿A ti te gusta que te peguen así? Por ¿Te favor, gusta? los micrófonos. A Pandora le gusta. Pegas así, ¿por qué la tratas así? Yo aquí no alcanzo a ver quién está hablando, por favor le dicen ahí. Bueno, si un vehículo se desplaza constante a 80 kilómetros por hora, Eso no, ¿sí? ¿cierto que no? ¿Qué significa Entonces no constante? le Apaga el micrófono, porfa. Eso, díganle ahí que es que yo aquí estoy compartiendo pantalla y no me doy cuenta quién está hablando. Listo, ya. Entonces, Ay, qué pena, discúlpame, fui yo, es que el niño acá, qué pena. tranquila, no te preocupes, no hay problema. Ya sabemos que le estaba pegando a Pandora. Sí. Bueno, eso fue un pequeño comercial ahí. Bueno, a ver, pónganle. Si un vehículo se desplaza constante a 80 kilómetros por hora,
Me distraje, me distraje. ¿Cuánto avanzará? Uy, estoy hasta sin tilde ni nada de esas cosas. Bueno, ¿cuánto? Entonces, vamos acá. ¿Cuánto se desplazará? Se desplazará en 5 horas. En 5 horas. Listos. Entonces, traten de hacer ese, a ver, 2 minuticos. Piénsenlo, a ver cómo lo harían. ¿Sí? Miren a ver si es directa o inversa. Bueno, vamos a plantearlo entonces cómo quedaría. Entonces, un vehículo se desplaza constante a 80 kilómetros. Y aquí vamos a hacer una tablita, ¿cierto? Ahorita en la siguiente vamos a hacer tablitas para darnos cuenta cómo es. Bueno, hagamos una tablita acá. De hecho, esto en Paint mejor. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, acá. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Es directa o es inversa? Yo digo que es directa. Directa, yo pienso que es directa. Pues a mí me dio Bueno. 400 kilómetros por hora. Uy, no. Eso nos No. da metros, ¿no? En kilómetros, ¿no? Bueno, ahorita les explico eso mejor. Bueno, entonces, vamos a... Aquí nos están diciendo que un vehículo se desplaza constante, o sea, con velocidad constante, pues realmente no quería... Sí, con velocidad constante a 80 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Entonces, vamos a llenar esa tablita. Gracias. Pero venga las apuntes, está ahí en la tierra. Fernanda. ¿Se cayó? ¿Cómo se ¿Por qué para mujeres no tienen celulares? El audio, por favor. Bueno, ya, no, ya. Profe, ¿usted no nos puede silenciar a todos? Porque me está rumba ahí. Y uno aquí estudiando. Y ellos enrumbados. Sí. Bueno, espere, yo me distraje acá. 8 por 4, 32. Bueno, sigamos haciendo aquí la tablita. ¿Sí? 320 y 5. Por 8, 40, entonces 400 kilómetros. Bueno, muy bien. ¿Quién había dicho que 400? Yo, profe Zenaida. Muy bien. Entonces, aquí a esto lo vamos a llamar tiempo, ¿sí? Y a esto lo vamos a llamar distancia. Entonces, ¿qué sucedió? Con una sola tabla prácticamente pudimos hacer
el problema, pudimos desarrollarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué significa que el vehículo se desplace a la misma velocidad? O sea, no va a haber aceleración, la velocidad es uniforme, ¿sí? Así es que se habla en física. Entonces, 1 hora equivale a 80 kilómetros. 2 horas, pues aumenta 80 kilómetros, 160. 3, 240. 4, 320 y 5, 400. Entonces, algo importante, muchachos. Aquí ya empezamos a analizar, ¿sí? De que es proporcional. Si, por ejemplo, vamos a imaginar lo siguiente, a ustedes les dan una tabla, ¿sí? Y empieza 1, 80, 2, 160, 3, 240, 4, 300, no 320, sino 300, pues muchachos, aquí esto ya no es proporcional. ¿Por qué? Porque los 3 primeros sí, pero el cuarto no. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita en la segunda videoconferencia, que esto tiene que tener una constante de proporcionalidad. ¿Listos? Entonces, en otras palabras, como la velocidad es uniforme del vehículo, entonces siempre se va a mantener la misma cantidad de tiempo en proporción de la distancia recorrida. Entonces, 4 horas, 320 kilómetros, 5 horas, 400 kilómetros. Y la respuesta pues sería 400 kilómetros. Pero entonces, ¿cómo se hace planteándolo así como regla de 3 simple? Si 1 hora avanza 80 kilómetros, ¿sí? Entonces, colocamos acá 80 km, ¿sí? Bueno, 5 horas, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿cómo quedaría? 5 horas, no, 5 me quedó todo pequeñito, pero cambio de modo. Listo, 5 horas, ¿cuánto? Entonces hacemos la X acá, y simplemente X es igual, ¿sí? Entonces, X es igual a ¿qué? Entonces, ¿cómo hago esa operación ahí? A ver. Entonces, venga, lo escribimos por acá. Entonces sería 5 horas, ¿sí? Y lo multiplicamos por 80 kilómetros. Por 80 kilómetros. Listos. Y lo dividimos ¿en cuánto? En 1 hora, ¿no? O sea, es para que, pues, cómo se hacía por regla de 3 simple y cómo se hacía con la tabla. Entonces, se va horas con horas, ¿sí? Y 5 por 8, 400 kilómetros. Y esa es la respuesta. ¿Listos? Entonces quedaría 400 kilómetros. Listos. Directa porque aumentó el tiempo y aumentó la distancia y se hizo de manera proporcional. Muchachos, son las 7:40, yo creo que a las 8:10 porque tengo que hacer ahorita un informe y estoy con el tiempo. Entonces, ahorita les envío el enlace. ¿Listos? Bueno, ya llegaron la mayoría, entonces a las 8:10 les estoy enviando el nuevo enlace para que por favor nos conectemos nuevamente. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, sí, señor. Listo, profe. Listo, profe. Por favor, échenle una leída por ahí si pueden a proporcionalidad inversa. ¿Listos? Que ahorita vamos a hacer 2 ejemplos y ahí ya podemos trabajar. Bueno, entonces hagan una pausa activa ahí de unos 20 minuticos, una media horita, ahora sí. Y bueno, ¿listos? Nos vemos entonces ahorita. Listo, profe.